En tiempos de crisis, algunas personas dan un paso al frente y cambian el mundo. Otras perseveran en silencio, ofreciendo esperanza y ayuda práctica cuando más se necesita. Hoy exploramos historias de resiliencia y servicio a través de tres libros poderosos, desde El espíritu incansable de Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja Americana, y una joven que descubre su conexión con la figura legendaria en La mujer en la foto, hasta el chef José Andrés alimentando a los necesitados durante desastres modernos. Estas historias nos recuerdan que una persona puede hacer una diferencia profunda. Bienvenidos a Gateway Books de Crestans, donde exploramos las historias que conectan la ficción histórica con las realidades del pasado y con las preguntas que aún moldean nuestro presente. Soy su anfitriona, Cindy Cruz, y hoy reflexionamos sobre lo que significa servir en tiempos de crisis. Cuando el mundo parece desmoronarse, siempre hay personas que dan un paso al frente, algunas en la primera línea, otras detrás de escena, pero todas dejando una huella que resuena a través del tiempo. En este episodio, exploramos historias de servicio, valentía y comunidad a través de tres libros fascinantes. En La mujer en la foto de Mary Hogan, exploraremos el viaje de una joven que descubre su vínculo con Clara Barton, la legendaria fundadora de la Cruz Roja Americana. Luego, profundizaremos en Clara Barton, ángel profesional, de Elizabeth Brown Pryor, para descubrir cómo el compromiso incansable de Barton cambió el panorama de la respuesta a desastres. Y finalmente, reflexionaremos sobre el trabajo humanitario moderno con Cambia la receta de José Andrés, cuyo enfoque para alimentar a personas en crisis redefine el poder de una sola comida. Si te apasionan las historias que destacan la resiliencia humana, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando estas increíbles narrativas. Ahora, comencemos. ¿Quién es la mujer en la foto? En el libro de Mary Hogan, una simple imagen desata una poderosa historia de valentía, legado y el peso de la historia. Ambientada en el contexto de la catastrófica inundación de Johnstown de 1899, la novela entrelaza dos líneas de tiempo. Elizabeth Haberlin, una socialité privilegiada cuya vida cambia para siempre cuando ocurre el desastre, y Lee Parker, una adolescente moderna que intenta reconstruir la historia de su familia. En el corazón de ambas historias hay una sola fotografía, una que une a estas dos mujeres a lo largo de un siglo y revela un legado de servicio frente a la crisis. La historia de Elizabeth comienza en los lujosos salones de la finca de su familia, donde la vida es cómoda y predecible. Pero justo más allá de las puertas de su mundo privilegiado, se encuentra una realidad diferente. La comunidad de clase trabajadora de Johnstown, Pensilvania. Aunque Elizabeth es en gran medida ajena a las dificultades que enfrentan los habitantes del pueblo, esa desconexión está a punto de ser destrozada por un evento catastrófico. La inundación de Johnstown, que devastó la ciudad, no fue solo un desastre natural, fue una catástrofe provocada por el hombre. La presa de South Fork fue originalmente construida como una estructura de tierra que contenía el lago Conemaugh, situado en lo alto del valle. Sin embargo, con el tiempo, la presa sufrió una serie de modificaciones muy cuestionables. La presa fue rebajada para construir una carretera sobre ella, debilitando su estructura. Las rejillas del aliviadero de la presa, diseñadas para evitar la entrada de escombros, se obstruyeron con sedimentos y desechos, reduciendo su capacidad para aliviar la presión durante las lluvias intensas. Además, los propietarios nunca mantuvieron adecuadamente la presa, ignorando las advertencias sobre su vulnerabilidad. El 31 de mayo de 1889, después de días de lluvia incesante, la presa finalmente cedió, enviando 20 millones de toneladas de agua hacia Johnstown. La fuerza de la inundación fue tan inmensa que arrasó edificios, arrancó árboles y mató a más de 2.200 personas. Esta catástrofe no fue solo un desafortunado evento natural, sino el resultado de la negligencia y la avaricia. Aquellos en el poder, industriales adinerados que eran dueños de la presa, no tomaron en serio la seguridad del pueblo abajo. En ese momento, Elizabeth se enfrenta a una elección: retirarse a un lugar seguro o quedarse y ayudar. Al presenciar la devastación de primera mano, descubre una parte de sí misma que nunca supo que existía, una capaz de fuerza, resiliencia y disposición para servir. Lo que hace que la transformación de Elizabeth sea tan profunda no es solo la magnitud del desastre, sino cómo despoja sus ilusiones sobre el privilegio. Antes de la inundación, el mundo de Elizabeth está definido por la comodidad y la previsibilidad. Su sentido de identidad está ligado a su estatus familiar, pero cuando ocurrió la catástrofe, nada de eso importó. De pie entre las ruinas, Elizabeth se da cuenta de que la riqueza no puede protegerla de la tragedia y por primera vez se ve a sí misma como parte de una comunidad que sufre.
Esta revelación es inquietante, pero también despierta algo en Elizabeth, una feroz determinación de hacerse útil. No se queda de brazos cruzados, aprende a vendar heridas, a repartir comida y a ofrecer consuelo a quienes lo han perdido todo. En estos actos, comienza a verse no como una espectadora, sino como alguien capaz de marcar la diferencia. Uno de los momentos más impactantes en el viaje de Elizabeth es cuando llega Clara Barton. Ver a Barton en acción, coordinando suministros, atendiendo a los heridos y motivando a los voluntarios, le da a Elizabeth un modelo de liderazgo basado no en la autoridad, sino en la compasión. El incansable compromiso de Clara desafía a Elizabeth a despojarse por completo de su antigua identidad, reemplazando el privilegio con la responsabilidad. Mientras tanto, la historia de Lee se desarrolla en la actualidad. Adoptada de bebé y criada por una familia amorosa, Lee siempre ha sentido curiosidad por sus raíces biológicas. Cuando aparece la foto, se obsesiona con aprender más, impulsada no solo por la curiosidad, sino por el deseo de entender su propio lugar en el mundo. Su búsqueda la lleva a descubrir el legado de Elizabeth y, al hacerlo, a enfrentar lo que significa heredar una historia moldeada por el valor y la compasión. La novela no presenta el servicio solo como un acto extraordinario, muestra cómo los momentos de crisis revelan quiénes somos realmente. La transformación de Elizabeth de socialité a servidora de su comunidad se refleja en la comprensión de Lee de que entender su pasado significa reconocer los sacrificios de quienes la precedieron. Clara Barton sirve como una figura central que une estas historias. Su inquebrantable compromiso de ayudar a los necesitados deja una huella, no solo en Elizabeth, sino también en las generaciones venideras. Para ambas, Elizabeth y Lee, la historia de Barton es un recordatorio de que el servicio no es solo un acto, sino un legado que perdura mucho después de que la crisis ha pasado. En su esencia, la mujer en la foto nos desafía a pensar en cómo responderíamos en un momento de crisis. Nos incita a cuestionarnos si seríamos capaces de transformar nuestras propias vidas a través del servicio, o si lucharíamos por encontrar un propósito en medio del caos. ¿Nos levantaríamos impulsados por la empatía y el propósito o nos retiraríamos abrumados por la enormidad de todo? A medida que avanzamos, continuaremos explorando cómo surge el impulso de servir en lugares inesperados y cómo, incluso en los momentos más oscuros, algunas personas encuentran la manera de ayudar a otros, dejando un legado que perdura mucho más allá de los momentos de crisis. Cuando pensamos en el servicio en tiempos de crisis, pocas figuras se destacan tanto como Clara Barton. A menudo referida como el ángel del campo de batalla, el compromiso incansable de Barton para ayudar a los necesitados la convirtió en una figura pionera en el trabajo humanitario. Pero, ¿quién era ella más allá del campo de batalla? En Clara Barton, Professional Angel de Elizabeth Brown Pryor, obtenemos una comprensión más profunda de la mujer detrás del mito, sus motivaciones, sus luchas y el impacto profundo de su trabajo. La historia de Clara Barton no se trata solo de fundar la Cruz Roja Americana, sino de los desafíos que enfrentó para hacer realidad su visión. Nacida en 1821, Barton creció en North Oxford, Massachusetts, en una familia que valoraba el trabajo duro y la integridad. Incluso de niña mostró un instinto notable para cuidar a los demás, cuidando a su hermano David hasta que se recuperó de una grave lesión. Esta primera experiencia de cuidado plantó la semilla de lo que se convertiría en su dedicación de por vida al servicio. Durante la Guerra Civil, Barton se sintió atraída por las líneas del frente, donde proporcionó alimentos, suministros médicos y consuelo a los soldados heridos. Fue durante este tiempo que su reputación como el ángel del campo de batalla tomó forma. Barton no solo entregaba suministros, sino que se quedaba con los heridos, consolándolos en medio del dolor y el miedo. Su presencia en medio del caos no solo era práctica, sino profundamente humana. Lo que distinguía a Barton era su negativa a aceptar limitaciones sobre dónde y cómo podía ayudar. En una época en la que las mujeres estaban en gran medida confinadas a roles tradicionales, Barton insistía en estar donde la necesidad era mayor, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Su determinación de llegar a las líneas del frente, a pesar de la oposición de los oficiales militares, hablaba de su inquebrantable compromiso. Para Barton, el servicio no era un rol, sino una vocación que no podía ser silenciada por la convención o el miedo. Después de la guerra, el trabajo de Barton estaba lejos de terminar. Se convirtió en una incansable defensora de los veteranos, ayudando a las familias a localizar a soldados desaparecidos y trabajando para identificar a aquellos enterrados en tumbas sin nombre.
Pero el legado de Barton llegaría en 1881, cuando fundó la Cruz Roja Americana, llevando los ideales de la ayuda humanitaria al centro de la vida estadounidense. Ella imaginó una Cruz Roja como una institución permanente, una que pudiera estar preparada para cualquier calamidad, ya sea provocada por el hombre o natural. Esta visión marcó una desviación de los enfoques anteriores de ayuda en desastres, donde los esfuerzos a menudo eran espontáneos y descoordinados. Al formalizar el proceso e insistir en la preparación, Barton sentó las bases para la respuesta humanitaria moderna. Bajo su liderazgo, la misión de la organización se expandió y Barton dirigió personalmente los esfuerzos de ayuda durante la inundación de Johnstown en 1889. Al ver de primera mano la devastación causada por la negligencia y la mala ingeniería, Barton, una vez más, se colocó en el centro de la respuesta, asegurándose de que la ayuda se distribuyera de manera eficiente y compasiva. Sin embargo, la dedicación de Barton tuvo un costo personal. Aunque su trabajo fue celebrado por muchos, también atrajo críticas de aquellos que consideraban su enfoque como poco convencional y obstinado. Enfrentó resistencia no solo de los tradicionalistas, que creían que el lugar de una mujer estaba lejos del campo de batalla, sino también de colegas masculinos dentro de los círculos humanitarios que dudaban de su liderazgo. La feroz independencia de Barton y su dedicación inquebrantable a su causa a menudo la dejaban aislada, tanto profesional como personalmente. Sin embargo, este aislamiento parecía solo fortalecer su determinación. Ella entendía que abrir nuevos caminos a menudo significaba caminar sola. La vida de Clara Barton es un testimonio del poder de la resiliencia y la convicción. No solo desafió las normas sociales, las redefinió, demostrando que la compasión de una persona puede alterar el curso de la historia. Su impulso implacable de estar presente donde se necesitaba ayuda, sin importar el peligro o la oposición, la convirtió en un ícono de servicio y sacrificio. A medida que continuamos, reflexionaremos sobre las preguntas más profundas que historias como la de Barton plantean. ¿Qué impulsa a alguien a dar un paso adelante en tiempos de crisis? ¿Es un sentido del deber, la compasión o algo más innato? Y cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse, ¿cómo decidimos si actuar o retirarnos? Comprender estos impulsos puede ayudarnos a ver no solo el legado de un individuo extraordinario, sino también la capacidad humana perdurable de elegir el servicio sobre el silencio. Cuando ocurre un desastre, algunas personas se apresuran a estar en primera línea, no con armas ni agendas políticas, sino con comida. José Andrés es una de esas personas extraordinarias. Como chef de renombre mundial y fundador de World Central Kitchen, Andrés ha convertido sus habilidades culinarias en una fuerza para el bien, alimentando a comunidades en crisis y demostrando cómo la comida puede ser una herramienta poderosa para la sanación y la solidaridad. En el libro Cambia la receta, Andrés comparte su viaje de ser un chef aclamado a un líder humanitario. Lo que lo distingue es su creencia de que la comida es más que sustento. Es una forma de restaurar la dignidad y la esperanza. Desde alimentar a los sobrevivientes de huracanes hasta a los refugiados que huyen de conflictos, Andrés ha hecho de su misión asegurar que el alimento llegue a quienes más lo necesitan. Uno de los aspectos más llamativos del enfoque de Andrés es su simplicidad. No espera planes elaborados ni condiciones perfectas. Actúa. Cuando el huracán María devastó Puerto Rico, dejando a millones sin electricidad ni agua potable, Andrés y su equipo montaron cocinas en cuestión de días. No esperaron permisos ni directivas gubernamentales, simplemente empezaron a cocinar. Ese instinto de actuar, de adaptarse e improvisar, refleja la filosofía de Andrés. Haz lo que puedas, con lo que tengas, y hazlo ahora. En un momento en que las grandes organizaciones debatían sobre la logística, él movilizó voluntarios, consiguió ingredientes locales y llevó comidas directamente a los necesitados. El trabajo de Andrés también desafía las ideas convencionales sobre la ayuda. Tradicionalmente, la ayuda en desastres ha seguido un enfoque de arriba hacia abajo, basado en respuestas estructurales y toma de decisiones centralizada. Este modelo, establecido en parte por pioneros humanitarios como Clara Barton, se centra en organizar la ayuda a través de canales formales, asegurando consistencia y coordinación. Y, aunque es efectivo para construir sistemas confiables, este enfoque a veces puede tener dificultades con la urgencia que exigen las crisis modernas. José Andrés tiene una visión diferente, una que invierte el guión al enfatizar la acción de base y la participación local. En lugar de esperar fondos o aprobaciones, moviliza recursos locales involucrando directamente a las comunidades en el proceso. Al hacerlo, no solo proporciona comidas, sino que también restaura un sentido de autonomía a los afectados.
Un ejemplo de este enfoque fue durante la pandemia de COVID-19. A medida que los restaurantes cerraban y millones enfrentaban la inseguridad alimentaria, Andrés convirtió cocinas cerradas en sitios de preparación de comidas, asociándose con chefs locales para mantener a los trabajadores empleados mientras alimentaba a los necesitados. Este impacto dual, alimentar a las comunidades mientras se sostiene la industria alimentaria, resalta su compromiso con soluciones holísticas. En lugar de ver la crisis como un problema único, vio una oportunidad para abordar el hambre y la estabilidad económica simultáneamente. Esta adaptabilidad también marcó su respuesta a la guerra en Ucrania. Cuando el conflicto desplazó a innumerables familias, Andrés y su equipo montaron cocinas en las fronteras, alimentando a los refugiados que habían huido con poco más que la ropa que llevaban puesta. En un entorno caótico e incierto, la comida se convirtió no solo en sustento, sino en un momento de normalidad y consuelo. Para Andrés, el acto de alimentar está intrínsecamente ligado a la dignidad humana. Sin importar las circunstancias, las personas merecen comer bien. La disposición de Andrés para enfrentarse a la burocracia ha convertido a World Central Kitchen en un modelo de respuesta humanitaria ágil. Donde otras organizaciones ven obstáculos, Andrés ve soluciones potenciales. En lugar de desanimarse por los desafíos logísticos, se pregunta, ¿qué podemos hacer ahora mismo? Esta mentalidad proactiva no solo alimenta a las personas, sino que inspira a las comunidades a unirse en solidaridad. Su trabajo también nos invita a replantearnos nuestros propios roles en la resolución de crisis. A menudo esperamos el plan perfecto, las condiciones ideales para marcar la diferencia. Pero la historia de Andrés nos enseña que a veces la acción imperfecta es mejor que esperar la perfección. Al aceptar el caos y avanzar con lo que está disponible, convierte el posible fracaso en un progreso significativo. En situaciones de crisis, la comida a menudo se trata como un problema logístico. Se calculan las calorías, se distribuyen las raciones, pero Andrés ve las comidas como una expresión de humanidad. Insiste en que la comida debe saber bien, incluso cuando se sirve en una emergencia. Una comida caliente y sabrosa puede comunicar cuidado, recordando a las personas que no están olvidadas. Para él, no se trata solo de alimentar cuerpos, sino de nutrir espíritus. A lo largo de Change the Recipe, Andrés relata los desafíos de movilizar cocinas en zonas de desastre, conseguir ingredientes, lidiar con el colapso de infraestructuras y reunir a las comunidades para ayudar. Sin embargo, en medio de todas estas dificultades, encuentra la oportunidad de redefinir lo que significa servir. Ya sea en Puerto Rico, Haití o Ucrania, sus equipos se centran en la flexibilidad y el respeto, construyendo cocinas como centros comunitarios en lugar de puntos de distribución impersonales. Y lo que hace que la historia de Andrés sea tan poderosa es su negativa a separar su identidad como chef de su papel como humanitario. Él no ve la cocina simplemente como un trabajo, sino como una forma de conectar con las personas en sus momentos más vulnerables. En una época en la que las comunidades de todo el mundo son puestas a prueba por desastres naturales, conflictos y crisis humanitarias, el ejemplo de Andrés nos muestra que el servicio no tiene que ser complicado para ser significativo. A veces es tan simple como alimentar a tus vecinos, tan profundo como presentarse cuando se necesita ayuda. La receta para el cambio, según Andrés, no se basa en la perfección, sino en la presencia y la acción. Su historia nos anima a pensar más allá de los límites convencionales y a considerar cómo las acciones pequeñas e inmediatas pueden tener un efecto profundo. En un mundo lleno de crisis, el optimismo implacable y el compromiso con la acción de Andrés nos recuerdan que el servicio no se trata de esperar el momento perfecto o el gran gesto. Se trata de presentarse, elegir actuar y creer que incluso los esfuerzos más pequeños pueden desencadenar un cambio. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, la verdadera pregunta no es si podemos hacer una diferencia, sino si estamos dispuestos a intentarlo. Como hemos explorado, algunas personas sirven por deber, mientras que otras responden instintivamente. Ya sea Elizabeth Haberlin eligiendo ayudar a su comunidad devastada, Clara Barton redefiniendo la respuesta a desastres, o José Andrés usando la comida para restaurar la dignidad en tiempos de crisis. Estas historias nos recuerdan que el servicio puede tomar muchas formas. Puede ser estructurado y organizado como la Cruz Roja, o espontáneo e inmediato, como una cocina improvisada después de un huracán.
Lo que une estos actos es la disposición a enfrentar la adversidad y actuar, incluso cuando el camino no está claro. La crisis no solo expone la fragilidad humana, también revela nuestra capacidad de cuidar y sanar. Estas historias nos desafían a enfrentar algunas preguntas intensas. En momentos de crisis, ¿cómo decidimos si actuar o retroceder? ¿Qué impulsa a algunas personas a servir mientras otras permanecen al margen? ¿Es instinto, valentía, sentido del deber? ¿Y qué se necesita para poner la compasión por delante del confort, para elegir el riesgo sobre la seguridad cuando otros están en necesidad? Al reflexionar sobre estas historias, nos queda la duda de si nosotros también tendríamos la determinación de dar un paso adelante cuando el mundo pide ayuda. Estas preguntas persisten, porque nos obligan a considerar nuestras propias decisiones, nuestra propia capacidad de servicio cuando realmente importa. Gracias por acompañarnos en este episodio de Gateway Books for Crestans. Si disfrutaste la exploración de hoy sobre la resiliencia y el servicio, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir el podcast. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando vida a estas historias. Aquí en Crestans creemos en el poder de las historias para inspirar acción y reflexión. Nuestra misión es crear un espacio donde la literatura y la historia converjan, ayudándonos a entender el pasado y el presente. Visítanos en crestans.com para explorar más contenido, incluyendo nuestra selección curada de artículos inspirados en libros y decoración para el hogar. Déjanos saber tus pensamientos sobre el episodio de hoy en los comentarios o en las redes sociales. ¿En qué te hicieron reflexionar estas historias? ¿Cómo cambiaron tu propia comprensión del servicio en tiempos de crisis? Mantén la curiosidad. Sigue leyendo y únete a nosotros la próxima vez mientras continuamos uniendo los mundos de la ficción y la historia. Hasta entonces, cuídate y sigue buscando historias que te conmuevan.